Bueno, vamos a continuar un poquito a terminar de hablar sobre los números, ¿sí? Porque, bueno, nos falta todavía definir una operación que es la división y nos falta justamente esa operación, así como la resta nos hizo definir los enteros, esta división nos hace definir otros números. Pero antes, ¿sí? Una cosita más sobre los números enteros, ¿sí? Y que tienen que ver con esto de divisibilidad y eh, eh, y multiplicación, ¿sí? ¿Qué son los números primos? ¿Sí? ¿Cuándo un número es primo? ¿Cuándo un número? Bien, perfecto, perfecto, ¿sí? Un número primo tiene exactamente, dice ahí, tiene exactamente 4 divisores. Recién la compañera me dijo se puede dividir por 1 y por sí mismo y yo le dije que está perfecto. Y acá digo que tiene 4 divisores. ¿Por qué? ¿Hay alguna inconsistencia entre esas dos cosas? Claro, exactamente, ¿sí? Si bien es lo mismo, ¿sí? Un número primo, claro, bueno, estaba acá la respuesta, ¿no? ¿Sí? Un número primo tiene exactamente 4 divisores, que serían más menos 1, que este es el divisor universal, es decir, el 1 divide a todos, y más menos el número primo p, ¿sí? Si yo digo que p es primo, ¿sí? Entonces solo lo dividen el 1, ¿sí? El más menos 1 o más menos p, ¿sí? Lo que dijo la compañera también está bien, es decir, ya basta solamente con que lo divida 1 y p, porque si lo divide 1 y p ya sabemos que también es el opuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque una propiedad creo que es la que tiene que demostrar es que si el número, si el número a divide al número b, entonces menos a también va a dividir el número b, ¿sí? Es decir, si lo divide 1, también lo divide el opuesto, ¿sí? Si menos 3 divide un número, entonces 3 también lo divide, ¿sí? Es una propiedad. Entonces, así, rápidamente y acá en vivo, ¿sí? ¿Cuál de estos números son primos? ¿El 2 es primo? Sí, el 2 es el primer primo que existe, ¿sí? ¿El 8 es primo? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Claro, claro. 2 divide a 8, 4 divide a 8, sí, por lo tanto no es primo. ¿El 1 es primo? ¿Por qué? No, sí, no. Bien. Claro, claro, exactamente. Sí, el 1 es un caso raro, ¿sí? Que uno puede decir, acá es donde digo, las matemáticas tienen pequeños agujeritos. El 1 no lo consideramos dentro de los números primos, ¿sí? Simplemente porque no cumple con la definición, ¿sí? Recién dijimos que, bueno, tiene que tener cuatro divisores, ¿sí? Los números, el 1, el número y los negativos. El 1 no tiene 4 divisores, solamente tiene 2, ¿sí? ¿Está? Entonces, uno dice, sí, también esto por convención, que no cumple con esa definición. ¿Está? Por eso decimos que no es primo. ¿El menos 3 es primo? Sí, es primo, ¿sí? El 3 es primo, o sea que el menos 3 también. Eso también es una propiedad. El 2 es primo, por lo tanto el menos 2 también. En general, los números primos y esas cosas se utilizan solamente para los naturales. Pero bueno, se puede extender a los enteros. ¿El 9 es primo? ¿Por qué no?
El 3 divide el 9 y nada más. Ya con que haya uno ya me alcanza. Uno que no sea ni el 9 ni el 1 ya me alcanza para decir que no es primo. El menos 81, claro, el 9 dividido el 81, listo, con uno ya está. El 0, ¿estás seguro? Claro, ¿sí? El 0 es divisible por todos, ¿sí? Es decir, el 9 divide al 0. ¿Por qué el 9 divide al 0? Porque a 0 lo puedo escribir como 9 por 0. ¿Sí o no? Claro, ¿está? Y así con cualquier número que yo ponga. O sea, es decir, el 0 es múltiplo de todos, propiedad del 0. El 0 es un número muy, muy raro. ¿Sí? El 0 es un número muy raro. Eh, bueno, entre otras cosas tiene esta. El 0 es múltiplo de todos porque yo puedo decir esto. ¿El 73 es primo? ¿Por qué? Claro, bueno. Eso habría que comprobar, ¿sí? Ahora vamos a ver un método para comprobar que si bueno, un método que nos va a simplificar un poco, porque ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que agarrar todos los números más chiquitos que el 73, ¿sí? Y probar que no lo divide, ¿sí? Eh, claro, hay que descomponerlo, ¿sí? La descomposición, la famosa descomposición número primo, ¿sí? Pero hay una forma, ¿sí? Aplicando, digamos, las propiedades de los múltiplos, que a mí me puede servir para descartarme un montón de números, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿sí? Pregunta, ¿el 2 divide el 73? No, ¿sí? No. Entonces, ningún par divide a 73. Es decir, como el 2 no divide al 73, yo estoy seguro que el 4 tampoco, que el 8 tampoco, que el 6 tampoco, que el 10 tampoco, y así. ¿Está? Entonces ya ahí ya me descarté un montón de números. ¿Sí? Entonces tengo que seguir. El 3 divide al 73. No. No sé, ustedes me dijeron que no. Yo les creo. No. Agarren la calculadora. No. Entonces, si el 3 no divide, ¿qué otro número no lo va a dividir seguro? Todos los múltiplos del 3 no lo van a dividir. ¿Sí? Entonces ahí ya nos descartamos un montón de otros números. Bueno, ya sabemos que el 2 no, el 3 no, el 4 no, no es necesario comprobarlo. El 5, bueno, el 5 divide a 73, no, no, o sea que si el 5 no, tampoco lo va a dividir el 10, el 15, ¿sí? El 5 no. El 6 ya sabemos que no. El 7, bueno, habría que ver el 7, y así habría que ir comprobándolo, ¿sí? Ahora, para evitar de ir desde el 2 al 72, ¿sí? Que tendríamos que probar por todos estos números, ya que los descartamos, existe una técnica para reducir aún más esa cantidad de números, ¿sí? ¿Cuál es esa técnica? Hay un teoremita que dice que en vez de ir al 72, ¿sí? Tenemos que probar desde el 2 hasta la raíz de 72. ¿Sí? No es necesario probar todos los números del 2 al 72. Basta probar todos los números del 2 hasta la raíz de 72. ¿Cuánto vale la raíz de 72? ¿Alguno me puede decir?
Bien, 8,4, ¿sí? Es decir, en este caso tendríamos que probar del 2 al 8, ¿sí? Fíjense que se reducen un montón. Entonces, es más, lo podemos llegar a hacer. Ya dijimos, el 2 no, el 3 no, el 4 no, el 5 no, el 6 no, el 7. ¿El 7 divide a 73? No, tampoco. ¿Sí? El 8, el 7 no, el 8 tampoco, porque si no es divisible por 2, no es divisible por 8. Listo, ya está. Ya está, llegamos a que ningún número del 2 al 8 divide a 73, por lo tanto 73 es un número primo. ¿Se entendió el método este? ¿Sí? Bien, excelente. ¿El 15? No. ¿Por qué? Porque el 3, por ejemplo, divide 15. ¿Y el 5? El 5 sí. Bien. Vamos a ver. ¿Cuánto vale la raíz de 15? No. Después vamos a hablar. No. Ah. 3,8. ¿Sí? O sea que para el 15 habría que probar con el 2 y con el 3 nomás. ¿Sí? Ya vimos que el 2 no y el 3 sí. Por lo tanto, chao. No es primo. ¿Sí? Bueno. Bien. Continuamos. Un poquito más. Bueno, acá es donde se me desconfiguró toda la filmina. Está todo corrido. Bueno, entonces, ¿no? Sí, estoy compartiendo la filmina, ¿sí? ¿Que no la ves vos? Bueno, entonces, hasta ahora vimos la suma, que es, que es lo mismo que la resta, ¿sí? ¿Se acuerdan con esta transformación? Y la multiplicación, ¿sí? Eh, y ahora vamos a ver la última operación básica que nos falta, que es la división, ¿sí? Que obviamente, así como la suma y la resta están íntimamente relacionadas, la multiplicación y la división también la vamos a íntimamente relacionar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hasta ahora vimos a los números naturales, los números enteros, ¿sí? Y vamos a ver, ahora vamos a seguir viendo qué más. ¿Qué pasa? La división, ¿sí? En enteros no es cerrada. ¿Por qué? Porque, como dice acá, si bien hay algunos, ¿sí? El 12 es entero, el 4 es entero, el resultado es entero, pero hay otros enteros, ¿sí? Si yo quiero hacer al revés, que no los puedo dividir. ¿Por qué? Porque justamente el resto es distinto de cero, ¿sí? Relacionándolo con el algoritmo de Euclides, ¿sí? 4 dividido 12 o 2 dividido 3 el resultado no es un entero, ¿sí? Por lo tanto, la división no es cerrada en enteros, ¿sí? Para definir la división, este tipo de operaciones, la humanidad tuvo que crear unos nuevos y darle nuevas propiedades a estos nuevos números. Entonces, definió el conjunto de los racionales. El conjunto de los racionales, ¿sí? Lo vamos a ver con una Q, ¿sí? La Q es el conjunto de los racionales. ¿Y cómo se define el conjunto de los racionales? Bueno, justamente los racionales son todos los números que yo los puedo poner como la división de dos números enteros. Por ejemplo, el 2 tercios es un número racional, ¿sí? Porque yo lo puedo escribir como 2 dividido 3. El 1,5 es un número racional. ¿Por qué? Porque yo lo puedo escribir como ¿qué? Como 3 dividido 2. También.
¿Sí? No llegué a escucharte bien lo que me dijiste, pero no es la única forma de escribir. Pero yo lo puedo escribir como dos números racionales. ¿Sí? Eh, Perdón, como dos números, como la división de dos números enteros. Acá está la definición formal de lo que le dije recién. Obviamente, el número que yo pongo acá abajo tiene que ser distinto de cero. ¿Por qué? Porque la división por cero no está definida. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a repasar cómo se define la suma y cómo se define el producto eh, de números racionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, ya no se suman tan directamente. ¿Sí? Pero es una cuestión de definición. Si yo me acuerdo esto, ¿sí? Si yo me acuerdo esta igualdad y esta igualdad, yo ya sé multiplicar y dividir por un número, dos números racionales. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo el 3 quintos y le sumo 2 cuartos, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, primero tengo que ver, ¿sí? Esto obviamente después con la práctica uno lo va haciendo más naturalmente, ¿no? Pero bueno, ahora, como lo estamos explicando, lo vamos a hacer bien paso por paso, ¿sí? Y aparte porque después nos va a servir eh, detalladamente, ¿sí? Si nosotros vamos acá, ¿sí? Y nombramos estos números con las letras, el 3 sería A, el 5 sería B, el 2 sería C y el 4 sería D, ¿no? Para hacerlo así. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? ¿Qué me dice esta igualdad? Bueno, yo tengo que hacer A por D. A por D, o sea que tengo que hacer 3 por 4. Más, y después tengo que hacer B por C, B por C, 5 por 2, ¿sí? Y después tengo que multiplicar B por B, es decir, 5 por 4, ¿sí? Esta es la forma más general que se tiene para sumar dos racionales y es la que nunca nos va a fallar, ¿sí? Después hay casos particulares que uno los puede saber, no los puede saber, no pasa nada, ¿sí? Pero esta es la forma general de hacer la multiplicación, la suma, ¿sí? Básicamente es multiplico los cruzados, ¿sí? Y lo divido por la multiplicación de los numeritos que están abajo. ¿Se entendió cómo se hace la división? Bien, bien. Ahora, si yo tengo 3 quintos más 2, ¿quiénes serían A, B, C y D? A3, B5. Exactamente, bueno, bien, ya lo tiene interiorizado, ¿sí? Esto yo puedo hacer dividido 1. ¿Por qué? Porque el 1 es el neutro en la división, es decir, 2 dividido 1 siempre es 2, ¿sí? Entonces, el 1 es lo que ocuparía o sería el papel de D. Cuestión de notación, ¿sí? Así como cuando yo tengo 2 por 1 directamente lo anoto como 2, cuando yo tengo 2 dividido 1 directamente lo anoto como 2 también, ¿sí? No se anota el 1, pero está, ¿sí? Sepan que está. Entonces, yo haciendo lo mismo que acá, el resultado es hacer 3 por 1, ¿sí? Más 2 por 5 dividido 5 por 1, ¿sí? Bueno, esto eh, dará su resultado, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí. No, una vez, esto es lo que dije al principio, ¿sí? Esto es cuando uno está, digamos, esto porque yo estoy explicando cómo se hace la suma, ¿sí? Una vez que ya lo tienen interiorizado, lo hacen directamente, ¿sí? ¿Está? Cada uno después tendrá su técnica para sumar, pero esto es lo que, así es como se define,
Si no se acuerdan, bueno, vengan acá y ya saben que esta igualdad, ¿sí?, siempre se va a cumplir. ¿Sí? Bien. Y el producto es más fácil. El producto es más fácil. ¿Por qué? Porque si yo tengo, acá como dice, ¿no?, dos números racionales multiplicándose, ¿sí?, se multiplican los dos números de arriba con los dos números de abajo. ¿Sí? Esto es más fácil. ¿Sí? A ver qué está bien. ¿Está? Entonces, bueno, definiciones. ¿Sí? El número de arriba se llama numerador, el número de abajo se llama denominador. ¿Sí? Recuerden que el denominador siempre tiene que ser distinto al cero. ¿Sí? Bien, ahí hay unos ejemplos de suma. Y vamos a las propiedades. ¿Sí? Algunas ya las dije. Sí, sí. Se multiplicaba directamente. Si yo tengo 3 quintos por 2 cuartos, ¿sí?, yo agarro y hago 3 por 2, ¿sí?, dividido 5 por 4. Después veo si puedo simplificar alguno, ¿sí?, si puedo. ¿Está? Bien, lo mismo, ¿no? Yo tengo 3 por 2 cuartos, ¿sí? Acá es como que tengo dividido 1, ¿sí? Entonces el resultado sería ser 3 por 2 dividido 1 por 4, ¿sí? Sí, 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 esos son ejemplos. Ejemplos. Son números que estoy inventando yo. Sí. Bien. Bueno, como dije, ¿no?, la multiplicación y la división están muy relacionadas, ¿sí? Así que hereda, ¿sí?, todas la división hereda, o los racionales heredan todas las propiedades de la multiplicación, ¿sí? Pero ahora sí podemos definir lo que se llama inverso, ¿sí? ¿Qué es el inverso? Y bueno, yo digo que 3 es el inverso de un tercio. ¿Por qué? Porque 3 por un tercio me da 1. Y lo mismo puedo decir que un tercio es el inverso de 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un tercio por 3 también me da 1. ¿Sí? ¿Está? Es decir, el inverso, que para la multiplicación, ¿sí?, se define como inverso, es aquel que multiplicado por un número me da el neutro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que este era el neutro de la multiplicación? ¿Está? Eso es lo que es el inverso. Bien, bien. Sí, sí. El inverso es cuando, si yo digo que A es el inverso de B, ¿qué significa? ¿Sí? Esto es porque A por B me dan 1. Me da 1. ¿Sí? Eso significa. Si A es el inverso de B, entonces B es el inverso de A. ¿Sí? Acá está el ejemplo. ¿Sí? Si yo digo 3, ¿por qué número me va a dar 1? ¿Sí? Y acá de todos los números que yo puedo poner, ¿sí?, elijo el un tercio. ¿Sí? Si yo hago, hacer la calculadora, si querés, 3 por un tercio, ¿sí?, esto me da 1. ¿Por qué? Pues yo simplifico los 3, ¿sí?, y me da 1. ¿Está? ¿Sí? Bien. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto de la simplificación, ¿sí? Y esto por ahí nos va a ayudar el tema de cómo se multiplica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la simplificación yo lo puedo hacer cuando tengo factores. Si tengo términos, no puedo simplificar. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 3 más un tercio, no puedo hacer, esto lo simplifico con esto y me da 1 más 1 y esto es 2. No, esto está mal. ¿Sí?
¿Por qué? Porque yo entre términos no puedo simplificar, ¿sí? Un error muy común, simplificación cuando no hay términos, ¿sí? Ejemplo, si yo tengo 2 por 3 más 5, todo dividido 2, yo no puedo simplificar el 2 con el 2. ¿Por qué? Porque hay términos, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? Y bueno, puedo hacer 2 por 3 sobre 2 más 5 sobre 2. Esto es igual, ¿sí? ¿Qué significa que sea igual? Que si yo lo escribo así o lo escribo así, es lo mismo. Y ahora sí, como acá no hay términos, hay solamente factores, este se puede simplificar con este. ¿Se entiende? Ojo con eso porque hay muchos que hacen eso, ¿sí? Que dicen, acá hay un 2, acá hay un 2, lo simplifico. No, porque hay un término en el medio. ¿Sí? ¿Eh? ¿Por qué no te queda claro? Hace la cuenta, hace. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Primero hay que hacer 2 por 3, a eso sumarle 5 y después dividir 2, dividido por 2. ¿Sí? ¿Está? Esa es la que hay que hacer. Si yo vengo y simplifico, así, ¿qué me queda? ¿Qué operación me queda? 5 más 3. ¿Y a vos te parece que 5 más 3 es lo mismo que hacer 2 por 3 más 5 dividido 2? Hacer la cuenta y comprobarlo. ¿Está? Entonces no se puede hacer. No se puede simplificar. Porque hay un término. Sí. Claro, exactamente. Sí, sí. A eso es lo que iba a explicar, iba a ver ahora, ¿sí? Esas son las cosas que tienen que manejar, por eso ahora les explico tan detalladamente, ¿sí? A la hora de hacer cálculos, son cosas que se tienen que manejar y que seguro que las saben, pero como no la vieron detalladamente, por ahí las pasan de largo, no se acuerdan, ¿sí? O no lo saben. Si yo tengo, vamos a hacerlo de 3 por 2 más 5 dividido 2, ¿sí? Esto es lo mismo que si yo tengo 1/2 por 3 por 2 más 5, ¿sí? Es cuestión de notación, son notaciones diferentes, pero yo estoy haciendo lo mismo. Ahora, fíjense una cosa, si yo tengo así, ¿qué harían ustedes con este 1/2? ¿Qué hay que hacer? Sí, pero ¿qué operación puedo hacer con el 1/2 y lo que está entre paréntesis? Lo que se llama distributiva, ¿sí? Multiplico este por este y multiplico este por este. ¿Qué es lo que me queda acá? ¿Sí? Yo acá también hice distributiva, pero de una manera un poquito más rara. ¿Sí? ¿Se ve? Fíjense que si yo hago esta distributiva me queda 3 por 2 dividido 2, ¿sí? Y acá me queda 5 dividido 2, ¿sí? Porque yo hago esto. ¿Está? Si yo lo escribo así, o lo escribo 1/2 por 3 por 2, y acá más 1/2 por 5, es exactamente lo mismo. Escríbanlo como quieran, ¿sí? Hay que entender, ¿sí? Lo importante es entender lo que se está haciendo, no hacer por hacer. ¿Está? ¿Sí? Ahora, este paréntesis no es necesario, ¿sí? Porque ya dijimos que la multiplicación es conmutativa. O sea que si yo hago 3 por 2 y dividido por 1/2, o lo divido por 2, ¿sí? O lo multiplico por 1/2, fíjense que yo estoy hablando como que si fuese lo mismo. Yo digo 3 por 2 dividido 2 es lo mismo que hacer 3 por 2 por 1/2.
¿Me creen o no me creen? ¿Se entiende lo que dije? Yo tengo que hacer 3 por 2 dividido 2 es lo mismo que hacer 3 por 2 por un medio. ¿Es verdad o no es verdad esto? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, es lo mismo. Claro, claro. O sea que si yo digo que 3 más 2, si yo hago 3 más 2 dividido 2, es lo mismo que hacer eh, 3 más 2 y esto lo multiplico por un medio. ¿Es verdad? ¿Sí? Bien. ¿Sí? Está perfecto. ¿Está? Ven que ahí estamos manejando, ya empezamos a manejar los números. ¿Sí? Exactamente. Sí, entonces, escribirlo así o escribirlo así es exactamente lo mismo. Yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estaría haciendo acá? Y bueno, sería como sacar factor común. Una cosa así. ¿Sí? Y esto me da pie. Si yo tengo 3 sobre 2 más 2 sobre 2, ¿sí? Acá yo puedo sacar factor común un medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto lo puedo escribir como un medio por 3 más un medio por 2, ¿sí? Y fíjense que yo acá tengo dos términos con un factor que lo comparten. O sea que yo podría sacar factor común, ¿sí? Lo que hicimos recién. Esto es un medio por, y después que me queda 3 más 2, ¿sí? ¿Se entiende o no se entiende cómo hay que manejar? ¿Eh? Una cuestión de notación. Una cuestión de notación. ¿Sí? Es decir, si yo tengo 4 quintos, yo a esto lo puedo escribir como un quinto por 4. Si yo lo escribo así o lo escribo así, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Pero ¿por qué me convino escribirlo así? Bueno, porque acá yo me di cuenta mejor que este término y este término, perdón, que estos dos términos comparten un factor, que es el un medio. Entonces lo puedo sacar factor común. ¿Sí? Y por eso lo puedo escribir así. Que lo puedo escribir así, y si quieren sigo, esto es como hacer magia, ¿no? Vieron que los magos empiezan a hacer trucos y sacan cartas de cualquier lado. Bueno, esto es lo mismo que escribir 3 más 2 dividido 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno. Bien. Perfecto. Hasta acá venimos bien entonces. ¿Sí? Ya estamos empezando a manejar mejor la multiplicación. Lo importante es entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Bien. Ah, bien, excelente. ¿Sí? Claro, con los ejercicios por eso hay que ordenarse. Antes de empezar a hacer las cosas así a los pavotes, hay que ordenarse. Si uno se ordena, claro, claro, claro. Es uno de los errores más comunes, eso de empezar a hacer las cosas sin mirar el todo. ¿Sí? Bueno, ¿qué es esto? A ver. Bueno, bueno, esto después lo dejamos para la clase, porque quiero estar, a ver. 12:37, sí. Bien, ahora me voy a acordar para la clase que viene que explique esto de acá, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque los números racionales, después vamos a definir los irracionales, ¿sí? Hay
como tres tipos de números racionales, ¿sí? Están los enteros propiamente dicho, en donde la división es exacta, ¿sí? Por ejemplo, 9 dividido 3 es igual a 3, ¿sí? Están los que tienen decimales finitos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, 5 dividido 2 es 2,5, ¿sí? O están los que tienen decimales periódicos, que los decimales periódicos se anotan de esta manera. ¿Qué significa cuando yo digo que un número es 0,6 periódico? Y bueno, que este número es 0,66666, ¿sí? Y no termino más. Tiene infinitos decimales, ¿sí? Esto significa que tienen infinitos decimales. Claro, 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 sí. Por eso le puse, ¿sí? Tiene que ser el mismo número, no importa, ¿sí? Si yo digo, bueno, este número 0,54883 periódico, ¿sí? Está bien, estos tres números no son iguales, pero a partir del cuarto decimal se repiten los tres, ¿sí? Esto es 0,54833333333 hasta el infinito, ¿sí? Eso significa que sea periódico. Incluso no es necesario que sea un decimal. Por ejemplo, yo puedo anotar, y tampoco es necesario que empiece con 0, ¿no? 0,5483 periódico. ¿Y qué significa? Que esto es 0,54 y el 83 se repite hasta el infinito. ¿Sí? Son siempre 83, 83, 83, 83. ¿Se entiende? Claro. 1,8459 periódico, ¿sí? Es el número que dijiste vos. Sí. Acá puede haber cualquiera, 1.000.000. 1.040.000. No, acá que está. Sí. 1.040.000. 6 periodos. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ahora, existen otros números, ¿sí? Que son decimales periódicos, digo, perdón, que son decimales infinitos, pero no son periódicos, ¿sí? Esos números son los que llamamos irracionales. ¿Por qué? Porque no son racionales. ¿Sí? Racionales viene de razón, ¿sí? Pero no de la razón de que estar cuerdo, sino de esta división. Es decir, yo a los números irracionales no lo puedo poner como la división de dos números enteros, ¿sí? Hay números irracionales importantes o característicos, como son el pi, como son el número e, ¿sí? La raíz de 2, por ejemplo, ¿sí? La raíz de 3, son todos números irracionales. ¿Por qué? Porque yo no los puedo escribir como la división de dos números enteros, ¿sí? Al 4 sí lo puedo escribir como dos números enteros. ¿Cómo lo podríamos escribir el 4? 2, ¿sí? Es decir, como 2 sobre 1, ¿no? Y así con todos. A la raíz de 25 también, ¿sí? Después, cuando veamos potenciación, vamos a ver por qué el 2 no se puede escribir como 2 racionales, ¿sí? Claro, acá eso es 5 sobre 1, ¿sí? Mismo que este lo puedo escribir como 4 sobre 1, ¿sí? Bien. Entonces, ahora sí completamos todos los números, ¿sí? Que a todos los números los llamamos los números reales. Los reales porque son los que existen. Eh, que básicamente, ¿sí? Eh, digamos, en notación de conjuntos, que eso me van a ver bien en matemática, ¿sí? Esto se llama intersección, ¿sí? Que dice que decimos que la definición de reales son los racionales, intersección los irracionales, ¿sí? El conjunto de los reales son los que tienen todos los números. Y ahí sí, estas cuatro operaciones que vimos, suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Cumplen con todas las propiedades, ¿sí? Es decir, son cerradas,
son conmutativas, son asociativas, tienen elemento neutro o inverso y tienen elemento neutro y admiten inverso o opuesto según estemos hablando de la suma o de la